Hola, ¿qué tal? Bienvenido, bienvenida a un video más de Matemáticas Arca. En este canal nos fijamos un objetivo específico en cada video. Y en este, el objetivo es que una vez finalizado el video, seas capaz de sumar o restar radicales. Y para ilustrar de manera práctica el desarrollo del tema, vamos a realizar la operación que tenemos en el pizarrón. Para sumar o restar radicales es necesario que los radicales, sean semejantes, es decir, que tengan el mismo índice o grado, que es el número que aparece en esta posición del radical, y al mismo tiempo la misma cantidad subradical, que es la cantidad que aparece dentro del símbolo radical. Una vez que determinamos que los radicales son semejantes, sumarlos o restarlos consiste simplemente en sumar algebraicamente sus coeficientes, es decir, las cantidades que están fuera del símbolo radical. En este caso, como podemos apreciar, todos los radicales tienen el mismo índice, que es 2, puesto que la raíz es cuadrada, pero las cantidades subradicales son diferentes, por lo que estos radicales no son semejantes. Cuando esto ocurre, lo que debemos hacer es simplificar los radicales. Y como ya lo hemos visto, simplificar radicales consiste en descomponer las cantidades subradicales en factores primos y expresar estos como potencias, donde dichas potencias, cada factor debe ser expresado elevado al exponente mayor que sea múltiplo del índice de la raíz. En este caso buscaremos el múltiplo mayor de 2. Veamos. Empezaremos por descomponer 80 en sus factores primos. Siempre empezamos dividiendo entre el primo más pequeño, en este caso el 2. 80 entre 2, 40. Nuevamente 40 entre 2, 20. 20 entre 2, 10. 10 entre 2, 5. Y 5 entre 5, 1. De ahí que 80 lo expresaremos como 2 a la 4, 1, 2, 3, 4 por 5. A continuación 252. Empezaremos también dividiendo entre 2. 252 entre 2, 126. Nuevamente entre 2. 126 entre 2, 63. Ahora entre 3. 63 entre 3, 21. Nuevamente entre 3. 7. Y 7 entre 7, 1. De ahí que los 152 lo vamos a expresar como 2 al cuadrado por 3 al cuadrado por 7. 252 igual 2 al cuadrado por 3 al cuadrado por 7. A continuación vamos a descomponer 405. Empezaremos dividiendo entre 3. 405 entre 3, 135. Nuevamente 135 entre 3, 45. 45 entre 3, 15. 15 entre 3, 5 y 5 entre 5, 1. 405 lo vamos a expresar pues como 3 a la 4 por 5.
Y a continuación 500. 500 entre 2, 250. Nuevamente entre 2, 125. 125, ahora entre 5, 25. Nuevamente 25 entre 5, 5. Y 5 entre 5, 1. De ahí que 500 lo vamos a expresar como 2 al cuadrado. 2 aparece 2 veces. 5 al cuadrado por 5. 5 al cuadrado por 5 porque 5 aparece 3 veces. 500 igual 2 al cuadrado por 5 al cuadrado por 5. Y ahora vamos a sustituir nuestros radicales originales por sus equivalentes descomposiciones de la siguiente manera. Raíz cuadrada de 80, raíz cuadrada de 2 a la 4 por 5, menos 2, raíz cuadrada de 252, raíz cuadrada de 2 a la 2, por 3 a la 2, por 7, más 3 por la raíz cuadrada de 405, raíz cuadrada de 3 a la 4 por 5, menos 3 por la raíz cuadrada de 500, 3 por raíz cuadrada de 2 al cuadrado, por 5 al cuadrado, por 5. Y a continuación vamos a extraer raíz cuadrada a las cantidades que se encuentran elevadas al exponente que es múltiplo del índice de la raíz, múltiplo de 2, por lo que al dividir el exponente entre el índice de la raíz obtendremos cantidades enteras. Raíz de 2 a la cuarta, 2 al cuadrado, 4 entre 2, por raíz cuadrada de 5, menos 2 por raíz cuadrada de 2, que es 2, por raíz cuadrada de 3, que es 3, por raíz cuadrada de 7, más 3, raíz cuadrada de 3 a la 4, 3 al cuadrado, por raíz cuadrada de 5, menos 3, por raíz cuadrada de 2 al cuadrado, 2 por raíz cuadrada de 5 al cuadrado, 5 por la raíz cuadrada de 5. Y ahora vamos a realizar las operaciones que tenemos en los coeficientes. 2 al cuadrado, 4 por raíz cuadrada de 5, menos 2 por 2, 4 por 3, 12, por raíz cuadrada de 7, más 3 por 3 al cuadrado, 9, 3 por 9, 27, raíz cuadrada de 5, menos 3 por 2, 6 por 5, 30. 30 por raíz cuadrada de 5. Y como podemos apreciar, tenemos ahora raíz cuadrada de 5, raíz cuadrada de 5 y raíz cuadrada de 5, es decir, radicales semejantes, índice 2 en todos ellos y misma cantidad subradical 5. De ahí que vamos a proceder a sumar algebraicamente sus coeficientes numéricos, es decir, 4 más 27 menos 30 por raíz cuadrada de 5 y radicales
Con raíz cuadrada de 7 solo tenemos este, de ahí que se queda exactamente igual. Menos 12 raíz cuadrada de 7. Por lo que nuestro resultado final es 4 más 27, 31. Menos 30, 1. 1 raíz cuadrada de 5. Menos 12 por raíz cuadrada de 7. Y de esta manera, nuestro objetivo ha quedado perfectamente alcanzado. Este reactivo ha quedado totalmente resuelto. Gracias por ver este video. Si te gustó, dale me gusta y compártelo. Te invito a explorar este canal, Matemáticas Arca, que tiene miles de ejercicios resueltos perfectamente explicados, por lo que seguramente encontrarás lo que necesites. Si no te has suscrito, te invito a suscribirte ahora. Dale clic a la campanita para que te avise cada que suba un nuevo video. Si tienes dudas, escríbelas en un comentario. Recuerda, nunca te rindas. Con fuerza de voluntad, determinación y suficiente coraje, siempre lograrás lo que te propongas. Siempre adelante. Hasta la próxima.